dónde tenemos que medir en una línea de producción. O cuánta información hay que medir en una línea de producción para calcular un OE. Todos sabemos que la falta de información nos lleva a incertidumbre, a saber que no sabemos dónde estamos parados, no sabemos qué está pasando en la línea, o qué está pasando en mi fábrica en general. Y en general, cuando estamos ante una incertidumbre muy grande, nos lleva a no hacer nada. Y no hacer nada significa no tomar ninguna acción, y no tomar ninguna acción no voy a mejorar nunca. O sea, voy a estar en una situación empantanado, estancado eternamente. Por otro lado, hoy la tecnología, o sea, los colectores de datos, internet, Wi-Fi, o sea, hay muchísimas formas de adquirir información de mediciones en la planta, pero ¿qué pasa cuando, por la facilidad que nos da esto, tratamos de buscar información en muchos puntos de nuestra línea de producción? Y eso termina haciendo que no todos esos datos que tomemos o que recolectemos de la línea terminen en información que nos pueda servir para el cálculo. Y por otro lado, eso también lleva a una confusión de la información, y por lo tanto también a una incertidumbre con miles de datos en el escritorio y sin saber qué hacer con ellos, nos vuelve a llevar a la no acción. Y en realidad, todos sabemos que poder medir eficiencia en una planta es saber dónde está parado y además producir acciones de mejora. Entonces, planteado un segundo. Si nosotros tuviéramos una línea donde está compuesta por varios procesos, acá yo puse proceso A, B, C, D, y tenemos sensores puestos en cada uno de los procesos o en cada entrada y salida de esos procesos, vamos a encontrar que podemos tomar información de cualquiera de ellos. Y en realidad podemos cometer grandes errores cuando tenemos, primero, demasiados puntos donde medir, con lo cual es más difícil mantener, no todo el mundo sabe dónde están instalados sensores, cuando un sensor falla no sabemos si es relevante o no. Si la línea estuviera perfectamente balanceada, donde todos los procesos tienen la misma velocidad, nosotros podríamos medir en cualquier punto de eso y tendríamos un reflejo del funcionamiento de la línea. Siempre y cuando se cumpla la condición de la que dije, que toda la línea estuviera balanceada. En cambio, si nosotros tuviéramos una línea donde hay máquinas que son mucho más veloces que otras, deberíamos medir, como dicen casi todas las cosas que hay por internet, y cualquiera que lo piense un poquito, es medir en el cuello de botella. En caso es donde escribí la palabra sensor y está en un color naranja. Suponiendo que ese sea el cuello de botella, ese debería ser el lugar a medir. ¿Por qué no digo no medir en otro lugar? Porque suponiendo que el proceso A sea mucho más veloz que el proceso C, la máquina A arrancaría y pararía un montón de veces durante el proceso de producción. Y todas esas pequeñas paradas que haría, porque es mucho más veloz y la máquina siguiente no lo puede absorber, me estaría representando que tengo muchísimas paradas pequeñas, con lo cual podría interpretar que esas paradas pequeñas son paradas menores, cosa que no es cierto en la línea de producción, porque el cuello de botella lo tengo en el proceso C, en este caso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estas cosas. Se discute bastante cuando se empiezan a implementar líneas nuevas, pero hay que tener en cuenta estas cosas, y más si hay pulmones o pequeños pulmones entre máquina y máquina,
que pueden, digamos, acumular o unidades de producción. Entonces, por otro lado, sabemos que el OE y, digamos, y los índices que lo componen no es más ni menos que medir tiempos y hacer una relación entre ellos. O medir unidades y con eso calcular los tiempos, como quieran calcularlo, como más les guste calcularlo. Pero cuando tenemos una diversidad de sensores a los cuales buscar y medir, vamos a encontrar que podríamos elegir el sensor equivocado para medir y ese tipo de cosas que nos llevaría de nuevo a una falta de decisión final para tomar acciones correctivas o opciones de mejora. Bien. Como consejos, todos sabemos que el OE es un índice muy simple, muy fácil de entender, no nos compliquemos. Entonces, por otro lado, sabemos que el OE no es el resultado de la medición o la acción de cada uno, o la medición o el resultado de la eficiencia de cada uno de los equipos de la línea, sino que el OE es el resultado de la operación global de la línea, no solamente de los equipos, sino que también de todos los recursos que a ella se le hace llegar, o sea, los recursos humanos, el recurso de energía, el recurso de servicio, cualquier cosa, que son las que le aportan el rendimiento final a la línea.